Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, espero esté muy bien, muy bendecido. Estamos en este estudio del libro de Gálatas, ya habíamos comenzado hace varios días con el capítulo 5 y habíamos estudiado anteriormente el verso 16 que decía, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Hoy vamos a empezar con el verso 17. El apóstol en el verso 17 da la razón y explica el por qué no debemos satisfacer los deseos de la carne. Le leo. Porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. En el verso 16, cuando lo estudiamos, el apóstol da un consejo. ¿A quiénes? A los hijos. Y le dice, vivan según el Espíritu. Porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, el que nos revela a Cristo, el que nos convence de pecado y el que nos abre el entendimiento para poder entender las Escrituras. Entonces el consejo era vivan según el Espíritu. Como el Espíritu les diga, así tienen que hacer. Pero cierra diciendo, y no satisfagan los deseos de la carne. Este es el segundo consejo. No satisfagan, no sucumban, no complazcan o no obedezcan o no agraden los deseos de la carne. Entonces, la razón por la cual es que el obedecer a la carne es ir en contra del Espíritu Santo. Porque aquí dice, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el deseo del Espíritu se opone a la carne. O sea, aquí esto es agua y aceite. No se puede mezclar. Si usted obedece la carne, desobedece al Espíritu. Y si usted obedece al Espíritu, desobedece la carne. Eso es lo que está diciendo. Recuerden que el Espíritu Santo es quien tiene la tarea preciosa de limpiarnos. Él es el que nos convence de pecado, Él es el que nos santifica. Y la santificación es un proceso en el cual todos los hijos de Dios comenzamos a vivir una vez que somos rescatados, somos redimidos, una vez que somos justificados por Cristo. Todos nosotros vivimos este proceso, estamos viviendo este proceso. Este es el proceso más largo, porque desde el día 1 que conocemos a Cristo hasta que muramos. Todo es el proceso de santificación. ¿Y de qué trata el proceso de santificación? Trata de quitarnos, limpiarnos, sacarnos la carne, el pecado, las cosas de este mundo y poner Cristo en nosotros. Porque el obedecer al Espíritu Santo, que es el Espíritu mismo de Cristo, es revelar a Cristo en nuestra vida, es obedecer a Cristo. Que haya más Cristo en nosotros que nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, la obra de santificación. Por lo tanto, si la obra de santificación que hace el Espíritu de Dios es quitarnos la naturaleza, es ir despojándonos, es ir desvistiéndonos, trayéndonos convicción de nuestra conducta, de nuestro pecado, es sacarnos eso. Por supuesto que se opone la carne contra el Espíritu, porque el Espíritu nos limpia. ¿Y de qué nos limpia? De la carne. ¿Y a qué se refiere la carne aquí? Se refiere a lo pecaminoso tanto que está en el alma como en el cuerpo. Todo lo que
queja, murmuración, celos, envidia, enojo, contienda, todas esas cosas están dentro del alma. Entonces nos tiene que ir quitando esto, desvistiéndonos, para darnos el fruto del Espíritu Santo, para darnos el carácter de Cristo. Entonces aquí comprendemos por qué se oponen. Porque si es el Espíritu de Dios quien hace esta tarea preciosa, que es el proceso de limpieza, de santificación, que nosotros los hijos vivimos, entonces claramente la carne se va a oponer, se va a resistir. Entonces usted se va a dar cuenta que muchas veces usted va a encontrar hermanos y dice que yo no tuve ganas de ir, no tuve ganas de conectarme a la reunión, no tuve ganas de ir a la fiesta, a la congregación, no tuve ganas. Pero eso es la naturaleza de la carne, porque claramente siempre la carne se va a oponer a la limpieza, al proceso de santificación. Se va a oponer a que estés atento a la palabra, que escuches la palabra, a que se active tu fe, a que sea fortalecido entre los hermanos, a que te robe el tiempo en que de ser edificado o de edificar a otro con lo que el Señor te regaló. Por lo tanto, no se extrañen que esas cosas sucedan, porque es parte de la naturaleza carnal, pecaminosa, humana, oponerse a las cosas del Espíritu. Y como decía un pastor que en su adolescencia le dijo a su mamá: mamá, hoy día no voy a ir al culto. ¿Por qué? Le dice la mamá: porque hoy no tengo ganas. Ah, le dice la mamá, esas cosas pasan, no hay problema. Ah, entonces me quedo, le dice el joven. Le dice: no, esta vez vas a ir al culto pero sin ganas. Entonces, hermano, es importante comprender e identificar cuál es la naturaleza de la carne, porque ¿cuál es el consejo? El consejo no satisfagan, o sea, no complazca, no agrades, ¿qué cosa? Los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque se opone al Espíritu Santo. Se opone al trabajo que hace el Espíritu de Dios para limpiarte, para purificarte, para revelarte la palabra, para que se te abra el entendimiento, para sacarte lo malo que llevas en tu ser, lo malo, las faltas que hay. Esa es la obra del Espíritu. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir según el Espíritu. Debemos aprender a obedecer al Espíritu. Hay hermanos que dicen: hace tanto tiempo que no escucho al Espíritu Santo. Es porque has estado obedeciendo, agradando, complaciendo, satisfaciendo la obra de la carne. Cuando uno no escucha la voz del Espíritu es porque está obedeciendo la voz de la carne, y la voz de la carne se opone a la del Espíritu. Pero si usted obedece a la voz del Espíritu, el Espíritu le va a hablar otra vez. Y entre más obediente es a la obra del Espíritu, que siempre le va a hablar, nunca se va a contradecir con la palabra. Y siempre te va a dar un fruto que va a manifestar y te va a evidenciar que es del Espíritu. Porque el fruto, el resultado de obedecerle va a ser paz, gozo, amor, bondad. Cada vez que usted obedezca al Espíritu, usted va a tener ese fruto. Si el Espíritu de Dios le dice: comparte esto que tú tienes con este hermano, hazle una compra de supermercado, bendícelo con algo que el Señor te ha dado. Las cosas que el Señor nos da en abundancia no es para que nosotros las acumulemos, es para compartir con hermanos, dice, a la familia de la fe primeramente, pero con todo el que pida. La abundancia del Señor siempre es para dar. Entonces, cuando usted satisface la voz del Espíritu, usted va a sentir ese fruto de gratitud,
de gozo. Y eso le va a manifestar que fue el Señor. Cuando el Espíritu de Dios le dice, habla de esta falta que tú tienes con este hermano. Confiesa tu pecado. La palabra dice, confiesen los pecados unos con otros. Confiésalo. No, me da una vergüenza. Pero si usted obedece la voz del Espíritu, el hermano se va a sorprender porque va a decir, por algo me lo contó a mí. No es para desnudarlo, no es para murmuración, es para cubrirlo en oración. Cuando alguien viene a usted y le abre su corazón y le dice, tengo esta debilidad de la carne, usted cada vez que se acuerde, el mismo Espíritu que envió a ese hermano a usted, le va a decir, ora, cúbrelo en oración, ora para que esté atento a mi voz, ora para que no caiga en la tentación, ora para que yo sea fuerte en esa debilidad. ¿Se dan cuenta? Y cada vez que obedecemos y vivimos según el Espíritu, va a manifestar ese resultado en nosotros después de obedecer el fruto. Entonces, ¿qué dice? Voy a leer nuevamente el verso 17 y ahora lo vamos a entender mucho mejor. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. El Espíritu Santo siempre te va a guiar a Cristo, nunca a la carne. Nunca el Espíritu te va a guiar a algo que se opone a la palabra. Por eso te tiene que dejar bien claro en la Escritura que la obra del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí, la carne con el Espíritu Santo, para que ustedes no hagan lo que quieran hacer. Es precioso, porque nosotros somos del nuevo pacto, como dijo el profeta Jeremías, que las tablas ya no serán de piedra, como fue la ley, sino que ahora, dice, estarán en nuestro corazón. O sea, para dejarlo más claro, voy a leer el verso siguiente, el verso 18. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Si somos guiados por el Espíritu, no estamos sujetos a la ley. ¿Por qué? Porque somos del nuevo pacto. Porque ya no está el indicador de que es la ley, que nos muestra y nos señala lo que es pecado, lo que es falta, lo que no se debe hacer. Como somos del nuevo pacto, ahora la voz de Dios está en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que nos amonesta. Él en Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, el que ya usted tiene, nos convencerá y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando usted comete una falta, usted no se va a dar cuenta hasta que el Espíritu Santo te dice, está mal. Y eso te duele, te afecta, te amonesta, ¿hasta qué? Hasta que usted lo confiese y diga, Señor, perdóname. Entonces, ese dolor que empezamos a experimentar porque estamos vivos en Cristo, es porque tenemos el Espíritu Santo. Porque ahora la voz de Dios, sus mandamientos están en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros seguimos avanzando en la vida y cometemos una obra de pecaminosa que esté en el alma o que esté en el cuerpo, nos va a afectar, nos va a doler. Antes no nos dolía. Antes de Cristo no nos dolía, ahora sí. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu. Por eso dice el verso 18. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley, sino que el Espíritu mismo, al momento de estar o pensar en esa falta o haberla ejecutado en la falta, el Espíritu Santo es el que te va a amonestar. Usted no va a necesitar de ir a la ley, sino que el mismo Espíritu te va a decir danger, te va a decir peligro. Esto es una obra de la carne y se opone a mí. Y como usted atesora el precioso Espíritu Santo, no lo va a querer contristar. Entonces
ese dolor que usted está sufriendo, esa convicción de este pecado, lo va a amonestar hasta confesar y estar a cuenta con Él y tener el fruto de la paz. Eso, hermano. Dejémoslo hasta aquí. Si Dios lo permite, si Dios así lo quiere, continuamos con este estudio mañana. God bless you. Shalom. Dios abençoe. Y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranata, hermano.